Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. En la experiencia que tenemos en la Argentina, vemos que destruir es mucho más fácil que construir. Lo que está haciendo Milei ahora, en poco tiempo, deshace, destruye logros de décadas dentro del esfuerzo de desarrollo que han tenido los gobiernos progresistas, peronistas, de los últimos 80 años. Pero al lado de esta triste experiencia que estamos viviendo ahora, hay ejemplos en donde el desarrollo, la construcción, en condiciones muy difíciles, también han sido posibles. Y es lo que estoy tratando de demostrar con los ejemplos de países que han tenido un proyecto nacional y que lo han llevado a cabo. Y en esta línea lo que quiero mostrar ahora es el desarrollo de China, que ha sido realmente notable, porque hay que tener en cuenta que cuando se funda la República Popular China en el año 1949, China era el país más pobre del mundo. Un país devastado por 12 años de guerra, de ocupación japonesa. Pero antes de eso había pasado un siglo de dominación de potencias occidentales, un poco más de un siglo, durante el cual fue explotado a voluntad por Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Japón. La base industrial sobre la que partía China a mediados del siglo pasado era muy escasa. El 80% de su población era analfabeta. La esperanza de vida al nacer era de 42 años para los hombres, 45 para las mujeres. Y para colmo, era el inicio de la Guerra Fría. Entonces China no tuvo la ayuda externa, el acceso al crédito, al comercio exterior, que sí tuvieron otros países para su reconstrucción. Tenía así la ayuda de la Unión Soviética durante los primeros años de la década del 50. A final de la década se produce el divorcio entre los dos gigantes socialistas, pero la misma Unión Soviética no podía financiar un plan Marshall. ¿Cómo hizo entonces China para levantarse y para emprender un proceso de desarrollo partiendo de tan abajo, de una situación tan difícil? El eje, el punto de partida fue político. Fue la reconstrucción de un Estado con apoyo popular. A partir de 1953, China estatizó los medios de producción y organizó la economía mediante la planificación, con un objetivo, la industrialización. Y para eso mantuvo salarios a niveles de subsistencia durante mucho tiempo. O sea, salarios que no crecían con la productividad. Pero de ese modo generó un excedente económico que era captado por el Estado, puesto que era el dueño de las empresas. Y ese excedente económico lo invertía, lo canalizaba a industrias nacientes, en particular a industrias pesadas. ¿Y por qué industrias pesadas? Y en buena medida porque tenían que defenderse. Y es así como la tasa de inversión, que era del 20% en 1950, o sea que se invertía la quinta parte de lo que se producía, se reinvertía. Bueno, pasó de 20% a 35% del producto en 1970. La producción industrial era del 18% del producto en el 1950, del 44% en 1978, menos de 30 años. La población vio mejorar su nivel de vida a pesar de los salarios bajos, porque había una distribución muy equitativa de ingreso y porque además del salario obtenía
otros beneficios, por ejemplo, el acceso a la salud y a la educación, gratuitos, que mejoraron de una manera notable. Y es así como el analfabetismo bajó al 16% en 1978, recordemos que era del 80% 30 años antes. La esperanza de vida al nacer creció a 66 años para los hombres, 69 para las mujeres, o sea, 24 años más en el año 1982 que en el año 1949, cuando se crea la República Popular China. En los años 60 también mejoró mucho la productividad y el nivel de vida en el campo. En esto influyó la organización de la producción. O sea, habían organizado de unidades pequeñas, familiares, comunas agrícolas, con entonces mayor escala, mayor eficiencia, mejor organización que las unidades familiares. Es cierto también que durante los años del maoísmo, el gobierno cometió errores muy graves. Uno fue el llamado Gran Salto hacia adelante, que fue el intento entre 1957, que es cuando rompen con la Unión Soviética, y 1961, el intento de acelerar el crecimiento de una manera muy voluntarista y con descentralización. O sea, delegaron decisiones económicas a las empresas y a las regiones. Y eso dio lugar a proyectos contradictorios, ineficientes, a una migración de áreas rurales a áreas urbanas, con caída de la producción agrícola que causó terribles hambrunas en el año 1959-1961, y ahí se volvió a la planificación central. Otra medida de política que fue negativa para China fue la Revolución Cultural. Porque negativa sobre todo desde el punto de vista económico, pero también social y de la organización de este proyecto de industrialización. Lo que ocurrió en ese momento es que frente al estancamiento de los salarios reales, Mao, con la Revolución Cultural, buscó legitimar al régimen a través de la ideología, a través de el impulso revolucionario, y desató una caza de brujas contra funcionarios e intelectuales que, para los guardias rojos, estos jóvenes que impulsaban la Revolución Cultural, no eran lo suficientemente revolucionarios. Y fue una gran insensatez. A fines de los 70 quedó claro, no, ya durante los 70, con Mao todavía vivo, se dieron cuenta los dirigentes más lúcidos que era necesario mejorar las condiciones de vida de la población. Y un movimiento en ese sentido fue el establecimiento de las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Que a muchos nos sorprendió en esa época. Las famosas reuniones Nixon-Mao del año 1972. ¿Qué buscaba China? Buscaba romper su aislamiento y garantizarse la sobrevida, digamos, que no iba a ser atacada. Y entonces, de ese modo, concentrar sus esfuerzos industriales en bienes de consumo, no tanto en la siderurgia y en los armamentos, que había sido hasta entonces el eje de la industrialización, sino que más hacia bienes de consumo para su mercado interno y también para las exportaciones. Y esta es la base y el inicio de la reorientación del modelo de desarrollo que se acelera después de la muerte de Mao, con la llegada al poder de otro de los fundadores del Partido Comunista Chino, un tal Deng Xiaoping. En ese momento, los chinos veían que otros países asiáticos estaban creciendo de manera muy acelerada, como Corea, como la provincia china de Taiwán, y entendían que tenían que hacer un esfuerzo para incorporar las tecnologías más modernas. El punto importante es que ahora China estaba preparada para esa etapa, porque había restaurado el Estado, contaba con una industria pesada. Había llevado a cabo en el campo una revolución verde, donde había aumentado fuertemente la productividad durante los años 60. Tenía una población joven, educada, saludable, y ahora había logrado una distensión geopolítica que le abría el acceso a los mercados externos. Cuando muere Mao, restablecen el sistema administrativo jerarquizado, algo tradicional en el Estado chino, por más de 2000 años. Y los miembros históricos del Partido Comunista recuperaron sus puestos.
Dicen en China, Mao puso a China de pie, Deng la hizo próspera, Xi Jinping la hace fuerte. La primera fase sí, la lideró Mao, reconstruyó el Estado, sin el cual no hubiera podido haber desarrollo. Y ese desarrollo lo fue conduciendo Deng Xiaoping a partir del año 78, con importantes reformas. Reformas en las áreas rurales. El maoísmo había reemplazado la tenencia individual de la tierra por las comunas agrícolas, y eso fue útil en su momento porque permitió introducir técnicas más modernas. Pero una vez conseguido ese objetivo, que fue muy, muy importante, volvieron a las explotaciones familiares, mejorándoles además los precios para los productos, menores costos para los insumos y permitiéndoles comercializar una parte de su producción agrícola. De este modo la productividad agrícola siguió aumentando, la mano de obra se pudo liberar de las tareas agrícolas para trabajar en empresas comunitarias, en pueblos y localidades pequeñas, en las mismas zonas rurales. O sea, esto no significó una migración masiva hacia las grandes ciudades, y sí permitió el desarrollo de la industria liviana, intensiva en mano de obra, en todo el país. Otra reforma importante fue la creación de un sistema bancario descentralizado, porque en los años que siguieron la revolución había un solo banco, el Banco Central. Con las reformas crearon nuevos bancos públicos, bancos comerciales, bancos regionales. También crearon entidades cooperativas para el crédito rural. Más adelante empezarían a dejar aparecer algunos bancos privados. La tercera gran reforma fue con las empresas públicas, porque las empresas estaban funcionando desde el principio, desde el 53, como una parte del Estado. Era necesario modificar la forma en que funcionaban las empresas, y también el Estado tenía que buscar otra fuente de financiamiento, no tomar el excedente de las empresas, permitir que las empresas los usaran, pero entonces tenía que financiarse con impuestos. Esta fue otra gran transformación, el cambio de empresas públicas hacia sociedades anónimas, pero con el Estado que mantenía el control, la propiedad de los sectores estratégicos. Bueno, estamos en la mitad de la historia de las reformas de Deng Xiaoping, se nos acabó el tiempo, y vamos a seguir explicando de qué manera estas reformas fueron adaptando el socialismo, incorporando elementos de mercado como instrumentos, pero sin cambiar el objetivo básico de industrialización, de desarrollo nacional, de hacer en esta segunda etapa una China próspera, después de una China que se puso de pie con Mao, la China próspera con Deng. Entonces, el lunes que viene vamos a terminar el relato de estas reformas que se aceleraron en el año 1978 y que llevan a la tercera etapa, que es la que estamos viviendo ahora, una China fuerte. Continuará.